Buenas noches. Este es un tema muy importante. A continuación, bueno, soy la doctora Campoverde, cardiólogo pediatra. Trabajo aquí y además trabajo en el Hospital Santa Rosa. Bueno, en esta oportunidad vamos a realizar una revisión acerca del tamizaje de cardiopatías congénitas críticas, básicamente, porque son muy importantes, porque nosotros sabemos de que las cardiopatías congénitas son un problema de salud pública en el Perú. Por eso es importante tenerlas en cuenta, y más aún dentro de estas cardiopatías congénitas. Dentro de estas cardiopatías congénitas hay un grupo que son las cardiopatías congénitas críticas. Se realizó un estudio en International Journal, en esta revista, un estudio muy interesante acerca de la mortalidad de estas cardiopatías congénitas en el Perú versus a nivel mundial. Entonces, este estudio se realizó en las 2 últimas décadas, en la cual se dieron con la sorpresa de que la mortalidad en las 2 últimas décadas no había cambiado. Entonces, se encontró que la mortalidad era 4 veces mayor en relación a nivel mundial, es decir, 17.6 por cada 100.000 habitantes, a diferencia que a nivel mundial es 3.9 por cada 100.000 habitantes. Esto es corregida por edad. Entonces, además, en este estudio, además de la mortalidad que se observó tan alta, se vio también las diferentes regiones de nuestro Perú. ¿Qué regiones estaban más afectadas? En este caso, las que están en rojo son las más afectadas. Por ejemplo, Loreto, Chiclayo, la parte de Arequipa, Moquegua, Tacna, esas eran las zonas más afectadas. Sin embargo, ellos se preguntaban, ¿pero por qué las demás zonas no son tan afectadas? Hay 2 cosas. O es que en realidad algo se está realizando para evitar esto, o es que no se está haciendo nada, porque estos pacientes quedan subestimados, o sea, no se encuentra realmente una estadística de la afectación de estos pacientes. Entonces, es por eso que se ha creído conveniente actuar ante la presencia de estas cardiopatías congénitas, pues porque la mortalidad es muy elevada. Bien, nosotros hacemos un ejemplo. Por ejemplo, si anualmente nosotros tenemos 600,000 nacimientos por año, de estos 600,000 hay que esperar que el 1% correspondan a las cardiopatías congénitas. De estas cardiopatías congénitas, sacando el 1% de estos 600,000, son más o menos unos 6,000. De estos 6,000 recién nacidos con cardiopatías congénitas, se espera que la 1/4 parte sean cardiopatías congénitas críticas, o sea, 1,500, ¿no? Entonces, ¿qué es la cardiopatía congénita crítica? La cardiopatía congénita crítica es aquella que puede producirme mayor mortalidad en el paciente y que necesita una intervención quirúrgica o vía percutánea en el primer año de vida. Por lo tanto, es importante encontrar estos diagnósticos. Entonces, las cardiopatías congénitas críticas pueden diagnosticarse prenatalmente cuando hablamos, por ejemplo, de una ecocardiografía fetal. Ahí se pueden encontrar que sí se han dado, por ejemplo, algún problema de transposición de grandes arterias o alguna atresia pulmonar. Ya se puede observar prenatalmente a través de una ecocardiografía fetal. ¿En qué otro momento lo podemos encontrar o diagnosticar? Inmediatamente al nacimiento. Gracias al tamizaje con pulsioximetría podemos encontrarlo, sí, inmediatamente al nacimiento. O también después del alta del nacimiento. Esto es sobre todo, o sea, a todos se nos puede pasar una cardiopatía siempre y cuando se trate de repente de una cardiopatía que es menos sensible a la pulsioximetría, que sí hay, y aquí les voy a mencionar en qué porcentaje, o quizás en aquellos centros hospitalarios donde no se cumple el tamizaje con pulsioximetría, ¿no? Bien,
Entonces, como les mencionaba, esta cardiopatía congénita crítica, si no se interviene adecuadamente, entonces va a producir una mayor morbimortalidad en el paciente. Es decir, que durante el primer año de vida, una vez diagnosticada, debe intervenirse a través de cirugía o por catéter. ¿Qué quiere decir por catéter? Por vía percutánea. Y por vía percutánea puede ser por vía de la arteria femoral o vía la vena femoral. Si va a través de la vena femoral, llega directamente a vena cava inferior y sube todo el recorrido. Si es a través de la arteria femoral, va directamente a la aorta. Bien, entonces, de estas cardiopatías, por ejemplo, podemos encontrar las cardiopatías cianóticas. ¿Quiénes están aquí? Las principales, transposición de grandes arterias, ¿no? O la tetralogía de Fallot. Pueden ser las ductus dependientes, que más adelante también las voy a mencionar, y aquellas que no han sido intervenidas en la etapa neonatal, lamentablemente aumenta la morbimortalidad y van a ser intervenidas posteriormente con un 30% mayor de mortalidad. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de tamizaje cardíaco neonatal, pues sí es un procedimiento muy fácil que se puede realizar, en el cual se utiliza pocos recursos económicos, porque es a través del pulsioxímetro, ¿no? En donde vamos a hacer el despistaje de estas cardiopatías congénitas críticas, ¿no? En recién nacidos, aquí es importante, en recién nacidos aparentemente sanos. Cuando yo digo en recién nacidos aparentemente sanos, quiere decir de que yo le voy a hacer este despistaje, este tamizaje, en aquellos pacientes que tengan una edad gestacional por encima de 34 semanas, que esté aparentemente sano, por medio del pulsioxímetro, ¿no? Bien, pero para aplicar este tamizaje es necesario saber la fisiología y es necesario también saber la fisiopatología de ciertas cardiopatías, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar vamos a hablar de la fisiología de la circulación fetal. Bien, sabemos nosotros que intrauterinamente los pulmones no van a ser el principal órgano de intercambio gaseoso, sino ¿quién? La placenta, ¿no? A través de la placenta y la vena umbilical va a subir por la vena cava inferior y esta va a pasar a través del ductus y a través del foramen oval. Es importante de que estos intrauterinamente, estos conductos se mantengan abiertos. Sin embargo, posteriormente al nacimiento, estos se deberían de cerrar, lo cual no pasa en algunos pacientes. Sin embargo, cuando se clampa ya la vena umbilical y la arteria las arterias umbilicales, que hablamos del cordón umbilical, ya empiezan los órganos de los pulmones a actuar, ¿no? Y ellos van a ser el principal órgano de intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que esperar aproximadamente 24 horas para la adaptación del recién nacido. Es por eso que en el tamizaje por el pulsioxímetro, tamizaje de cardiopatías congénitas se debe hacer después de las 24 horas, porque ahí es donde el paciente ya tiene su periodo de adaptación. Bien. Entonces, aquí quiero que queden dos cosas claras. El tamizaje se debe aplicar en aquellos pacientes que están aparentemente sanos por encima de 34 semanas y en aquellos pacientes donde ya ha pasado el periodo de adaptación, que son 24 horas. Doctora, pero nosotros no tenemos cama, tenemos mucha demanda de gestantes puérperas. Se van antes, ya, perfecto. En el momento en que se vayan, 16 horas, 12 horas, le hacen el tamizaje y después lo citan por consultorio externo nuevamente, ¿ya? Para estar más seguros. Porque de hecho, que si encuentran una saturación alterada, van a tenerlo que dejar al paciente para observación, ya no lo van a mandar de alta. Bien, entonces eso quedó claro. Ahora, con respecto a la fisiopatología, he creído conveniente explicarles
tres cardiopatías que son muy comunes y que las estoy viendo mucho. En primer lugar es la transposición de grandes arterias. La transposición de grandes arterias, pues como ustedes saben, la aorta no va a salir del ventrículo izquierdo, sino sale la aorta del ventrículo derecho, ¿no? Y la pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Normalmente debería de ser al contrario y deberían de ser cruzadas, pero en este caso son paralelas. Por eso es que se le denomina circulación en paralelo. Entonces, estos pacientes que tienen transposición de grandes arterias necesitan tener una cámara de mezcla. ¿Cuál es la cámara de mezcla? El foramen oval agudo, foramen oval permeable, perdón. Esa es la principal cámara de mezcla. ¿Por qué? Porque miren, si ustedes ven, la aorta está transportando sangre venosa y la pulmonar está transportando sangre arterial. Necesitan mezclarse para que el paciente no esté tan cianótico. Entonces, en estos pacientes, ¿qué pasa? La saturación tanto preductal como la postductal están bajas. ¿Por qué? Porque la aorta está llevando sangre venosa. Entonces, el paciente ya puede ser de repente con un CIB, perfecto, es una cámara de mezcla. Puede ser con un CIA o un foramen oval grande, perfecto, está muy bien. O puede ser con su ductus. Ustedes se aseguran de que este paciente debe tener abierto su ductus. Le colocan prostaglandina, porque necesita el ductus para que se mezcle los dos tipos de sangre, porque es una circulación en paralela. Transposición de grandes arterias, ductus dependiente, necesita prostaglandina. ¿Qué pasa? El paciente está empeorando. ¿Qué quiere decir? A pesar de que le están dando su prostaglandina, pero el paciente no tiene CIB, solamente tiene un foramen oval que se está cerrando, porque el foramen oval debe ser amplio para que sea la mejor cámara de mezcla, es el foramen oval. Entonces, en este caso, estos pacientes es una emergencia porque necesitan que les realicen un Rashkin. ¿Qué es el Rashkin o atrioseptostomía? ¿Qué es? Le introducen por la vena cava inferior hasta acá, por la vena cava inferior, un catéter vía percutáneo, y ese catéter lo insuflan como un globito y lo traccionan. Entonces abren el foramen oval. Al abrirlo, eso permite de que sea una mejor cámara de mezcla. Entonces, ya doctora, ya sé que en la transposición de grandes arterias yo debo mantener el foramen oval permeable amplio y debo mantener mi ductus arterial amplio. Porque si yo no le coloco la prostaglandina, esto se va a cerrar y no me conviene porque es una circulación en paralelo. Eso es con respecto a la transposición de grandes arterias. Bien, hay otra patología que es muy común, que es la atresia pulmonar. ¿Qué significa la atresia pulmonar? En la atresia pulmonar no hay problema como en la transposición, que los vasos salen de diferente ventrículo del que deberían de salir. Aquí no, salen de su ventrículo correspondiente. La pulmonar del ventrículo derecho y la aorta del ventrículo izquierdo. Pero ¿qué pasa? Que aquí tiene una atresia, es decir, que la válvula está cerrada, no está pasando la sangre venosa hacia los pulmones. Por eso es que ustedes ven un tronco pulmonar muy hipoplásico. En estos pacientes, si no mantienen un ductus, el paciente fallece, porque lo que necesita el paciente es que entre por aquí, por este ductus, entre flujo y vaya directamente a los pulmones para mantenerlo, para mantener estas ramas de buen diámetro, y posteriormente se le puede hacer otros procedimientos como un Blalow-Townsend modificado. Entonces, sí, el de atresia, exacto. Entonces, este paciente es ductus, mejoran inmediatamente, mejoran con la prostaglandina. ¿Por qué? Son ductus dependientes. Entonces, esta es la atresia pulmonar que necesito colocarle la prostaglandina. Ojo con la prostaglandina.
hay que tener bastante cuidado con aquí, aprovechando que estoy hablando de la prostaglandina. No es colocar por colocar, hay que empezar con mínimas dosis y ya lo han visto ustedes que con mínima dosis da mejora. Porque ¿qué pasa si nosotros empezamos con la prostaglandina con altas dosis? La prostaglandina tiene sus efectos también colaterales. Entonces produce vasodilatación, el paciente después va a tener otro tipo de problemas y se nos va a ir por otra cosa más, no por la cardiopatía. Y la tercera que también he encontrado es el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Salen las arterias de su origen, la pulmonar del derecho, la aorta del izquierdo, sin embargo, el ventrículo izquierdo es muy hipoplásico. Por lo tanto, si el ventrículo izquierdo es muy hipoplásico, ¿ya por qué? Porque estas valvulitas de la mitral tienen atresia, tienen problemas, no se abren adecuadamente, o también hay hipoplasia de la válvula aórtica y toda la aorta, incluso hasta el callado es hipoplásico. Entonces, ¿cómo va a entrar ahí flujo para mi paciente? Necesito que mi ductus esté abierto. ¿Por qué? Porque necesito que vaya flujo hacia mis miembros inferiores. Si esto se está cerrando y no le coloco la prostaglandina, me va a producir daño multiorgánico, porque aparte, aquí entra poco flujo, se va a la parte superior, entra aquí porque se cerró, nada de flujo hacia la parte inferior, el paciente termina en shock cardiogénico. Entonces es necesario, estas tres las coloqué porque son las más comunes, que es la transposición de grandes arterias, es la atresia pulmonar y el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Entonces esas son las más comunes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los pacientes cianóticos? En verdad a cualquiera se nos puede pasar, porque existe un punto ciego, o sea, existe un punto ciego que yo no voy a diferenciar si mi paciente está cianótico o no. Por eso es que necesito aplicar el protocolo de tamizaje a través del pulso oxímetro en mi paciente para descartar alguna cardiopatía crítica. Entonces, este punto ciego, por ejemplo, se dice que nosotros podemos observar una cianosis central aparente si vemos 4 a 5 gramos de hemoglobina desoxigenada. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo mi paciente con 20 gramos por decilitro de hemoglobina, pero 4 gramos que corresponden aproximadamente al 20% está desaturada, pero hay oxigenada aproximadamente el 80%, yo lo puedo ver en mi paciente. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo visualizar la cianosis en mi paciente si mi paciente está saturando menos de 80 y en este caso, que lo hace en el ejemplo, menos de 83%. Porque si yo veo que mi paciente está saturando entre 83 y 95%, yo digo, no, yo no observo la cianosis y le doy de alta a mi paciente. Y hay cardiopatías que no dan mucha sintomatología cuando ellos recién nacen. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Sin embargo, si yo aplico la pulsioximetría, yo ya voy a ver aquí una saturación anormal en este punto ciego. Entonces, a pesar, yo digo, no me parece cianótico, pero le coloco el pulsioxímetro y está cianótico. Entonces, por eso es necesario, pero además hay factores que también influyen para que yo observe si el paciente está cianótico o no. Por ejemplo, la iluminación, el color de la piel, la concentración total de la hemoglobina, que ya les comenté. Si yo tengo una hemoglobina de 20, de repente yo no visualizo la cianosis, pero si tengo una hemoglobina desoxigenada de 4 gramos, sí, porque quizás mi paciente está como en menos del 80%. Y si tengo, por ejemplo, un paciente de 10 gramos por decilitro, para que yo vea que el paciente tenga cianosis, tiene que saturar menos del 60%. O sea, la concentración de la hemoglobina también influye.
Entonces, por ejemplo, una mala perfusión o que el paciente esté llorando, o también la temperatura también influye en poder yo visualizar si tiene o no cianosis, ¿no? Bien. Entonces, es por eso que es necesaria la pulsioximetría, porque la pulsioximetría, a pesar de que yo no lo vea cianótico o cianótica, me puede estar indicando que está mi paciente con desaturación. Entonces, ¿qué es la pulsioximetría? ¿En qué consiste? La pulsioximetría consiste, pues ya lo hemos visto todos, en los siguientes mecanismos. Contiene una luz roja y una luz infrarroja, ¿no? Y tanto la desoxihemoglobina, como mencioné, y la oxihemoglobina tienen propiedades, y estas van a absorber esta luz. Al absorber, me van a decir inmediatamente, por la fracción que se absorba de esta luz roja e infrarroja, cuánto de saturación tiene mi paciente, ¿no? Hay que medirla adecuadamente. En una parte de ella tiene un fotodetector que debe ir opuesto, ¿no?, a mi pulpejo o en la zona ventral. La técnica es muy importante, ¿no? En la zona ventral, y aquí justo observamos la luz, ¿no?, que existe una luz infrarroja y una luz roja. Bien, y gracias a las propiedades tanto de la oxi como la desoxihemoglobina es que se puede dar la lectura de la saturación de oxígeno. Hay características de los monitores también que deberían aplicarse para tener buenos resultados, porque no cualquier saturómetro me puede dar buenos resultados. Por ejemplo, hay saturómetros que son tolerantes al movimiento, aquellos que de repente cuentan con sensores, ¿no?, desechables o reusables. Aquellos que informen, la saturación funcional es la que he mencionado, que tiene tanto una luz roja e infrarroja, que es leída por las propiedades de la oxi y la desoxihemoglobina, que hayan sido validados en condiciones de baja perfusión, aprobados por la FDA. O sea, no es cualquier saturómetro que yo puedo utilizar, o que tengan una precisión. Esta precisión lo van a decir, lo van a mencionar en el manual, y además deben estar calibrados regularmente, ¿no?, según, bueno, las recomendaciones del fabricante, y en caso de que contengan sensores, estos sensores deben estar estar bien, ¿no?, adecuadamente, para que puedan hacer una buena medida. Bien. Porque claro, también algunos sensores que son reusables no son adecuadamente utilizados, entonces tampoco me va a dar una buena medición de la saturación. Yo necesito que esta saturación sea muy certera, ¿no? Bien, entonces aquí viene lo más importante. ¿Cómo es que yo aplico el protocolo de detección según la Asociación Americana de Pediatría? Menciona que sí hay un protocolo, que nosotros lo podemos realizar, ¿no?, en aquellos pacientes aparentemente sanos por encima de 34 semanas. Entonces, ¿cómo es el tamizaje? Yo voy a tamizar al paciente, le voy a medir la saturación en el brazo derecho, que significa preductal, y además la medición postductal, que puede ser en cualquiera de los miembros inferiores. Brazo derecho preductal y en cualquiera de los miembros inferiores, que es postductal, ¿no? Entonces, si es que esta saturación, ¿qué pasa, no? Si es que esta saturación me da esta medida intermedia entre 90 y 94% en brazo derecho o en pie, en cualquiera de los dos, o me da una diferencial mayor o igual a 4 entre el brazo derecho y pie, yo puedo tener respuestas ante esto y puedo estar dudando de que mi paciente algo esté pasando en el paciente y se debe repetir en 1 hora, ¿no?
Pero al tamizar, también yo puedo encontrar de que mi paciente tenga por encima o igual de 95% en brazo derecho o en pie. Y una diferencial menor o igual a -3 a 3 entre el brazo derecho y pie. En este caso, yo voy a decir, mi paciente me da una prueba negativa, pero al tamizar, si yo encontrara una saturación menor o igual a 89% en brazo derecho, pie, yo ya digo, este paciente es positivo, de frente, directamente. Entonces, entre 90 y 94, duda, lo repito en 1 hora. Si me da mayor o igual a 95 o menor o igual a diferencial a 3, es negativo. Y si me da menos de 89 en brazo derecho pie, es positivo. Si nuevamente yo tomo en 1 hora y me da por encima de 95, es negativo. Menor o igual a 89, es positivo. Y si nuevamente me da la duda entre 90 y 94, o sea, que es una medida intermedia, debo repetir en 1 hora. Si en 1 hora nuevamente me da mayor o igual a 95, está negativo. Y si en esa hora me da otra vez entre 90 y 94, ya lo considero positivo. Ya lo considero, o sea, después de 2 medidas, ya lo considero positivo. Igual si me da menos o igual a 89, tanto en brazo derecho o en pie, me da positivo. Esto hay que tener en cuenta porque pueden medirlo pueden hacer una medición inadecuada. Ustedes siempre tienen que estar pendientes o este protocolo debe ser aplicado adecuadamente para que me dé buenos resultados. Porque si lo aplico inadecuadamente, igual, o me puede dar falsos positivos o falsos negativos. Entonces, en el momento oportuno que dijimos, después de las 24 horas es lo ideal, por el periodo de adaptación fisiológica del neonato. Y la técnica tiene que ser aplicada por un personal calificado, ¿no? Y la saturación, tener en cuenta que debe ser preductal y postductal. Preductal, mano derecha, postductal, cualquiera de los miembros inferiores. No sé si aquí tendrán alguna duda, porque está bien claro este protocolo. Cuando decimos preductal, es todo lo que está irrigado por encima del ductus, ¿sí? Por eso es que agarra miembro superior. ¿Y por qué el derecho? Yo justo leí, pero ¿por qué no el izquierdo, no? Porque por encima del ductus también está la subclavia izquierda que me puede irrigar el brazo izquierdo. Pero a veces hay... sí, el ductus puede estar ubicado inadecuadamente, no en el sitio exacto como siempre lo encontramos. Puede ser esa la posibilidad, pero la otra puede ser de que a veces también hay subclavias aberrantes. Entonces, cuando es derecho, sí, no hay pierde. O sea, el derecho está en la subclavia derecha, está arriba, ¿no? La subclavia derecha, que es rama del tronco brachiocefálico, ¿no? Subclavia derecha y carótida primitiva derecha. Entonces, ahí no hay pierde, siempre va a estar en la derecha. Entonces, por eso es que se toma el brazo derecho. Entonces, aquí es donde yo les quería mencionar. A pesar de todo lo que hemos explicado, existen cierta sensibilidad del tamizaje a través de la pulsioximetría. Por ejemplo, se dice que podemos encontrar una alta sensibilidad en el caso de ciertas cardiopatías, como por ejemplo, estenosis pulmonar crítica. La estenosis pulmonar crítica acuérdense que les mencioné la segunda, que es casi como la atresia pulmonar, pero pasa un poquito, o sea, no está completamente cerrado, pero pasa un poco nada más. Por eso es estenosis nada más, es estrechez. La transposición de grandes arterias, que ya lo hemos visto, o sea, tiene una alta sensibilidad para esta cardiopatía congénita crítica. El síndrome de ventrículo izquierdo hipoplástico, que también lo hemos visto. La atresia pulmonar, que lo hemos visto. Ventrículo único, bueno, que puede ser otra patología. El drenaje venoso anómalo pulmonar. También es una cardiopatía cianótica y el tronco arterioso.
una mediana sensibilidad de un 60 o un 80% en la estenosis aórtica crítica. En la doble salida del ventrículo derecho suele pasar que a veces encontramos, en lugar de que un vaso salga de cada ventrículo, del ventrículo derecho salen los dos vasos, tanto la aorta como la pulmonar. Eso se le denomina doble salida del ventrículo derecho. Atresia tricuspidia, por ejemplo, es otra cardiopatía. Y de baja sensibilidad, la coartación de la aorta, ¿no? La coartación de la aorta, siempre les recomiendo yo, bueno, yo también lo aplico, porque antes yo no lo aplicaba. Se nos pasa a veces es los pulsos, hasta en los neonatos, el pulso pedio, el pulso tibial, hay que palparlo. Si ya a veces no se puede quizás tomar la presión arterial, ¿no? Se le dice a veces a la licenciada, a ver, tómeme la presión arterial, miembros superiores, miembros inferiores, saturación de oxígeno, miembros superiores, miembros inferiores, pero lo mínimo que nosotros debemos hacer durante el examen clínico es los pulsos, ¿no? La palpación de los pulsos. En estos pacientes no se encuentra pulso o se encuentra muy mínimo. Entonces ya desde que nosotros no encontramos pulsos, algo está pasando aquí. Saturación de oxígeno baja, peor. Tómenme la presión, tómenme la diferencial. Anomalía de Einstein es otra cardiopatía congénita. El arco aórtico interrumpido o la tetralogía de Fallot, en donde va a presentar menor sensibilidad la pulsioximetría, ¿no? Bien. Entonces, hay que tener en cuenta que si nosotros diagnosticamos de manera tardía este tipo de patologías, nos va a aumentar la morbimortalidad. Un ejemplo pequeñito les doy acá, ¿no? Por ejemplo, si en la transposición de grandes arterias yo al paciente lo identifico al mes de edad, el paciente se reduce su sobrevida en un 30%. ¿Por qué? Porque como ustedes han visto, ¿cómo es la salida de las grandes arterias de los ventrículos? Entonces, el ventrículo derecho no está preparado para recibir tanta presión de la aorta y el ventrículo izquierdo no está preparada para recibir tanto volumen de la pulmonar. Entonces, cuando llega el mes de edad del paciente, la geometría de los ventrículos cambian. Existe una remodelación del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Es decir, el ventrículo derecho, como tiene a la aorta, se vuelve más hipertrófico por toda la presión que debe de tener. Y el ventrículo izquierdo, como tiene a la pulmonar, se dilata. Entonces, ¿qué es lo que hacen en estos pacientes? Lamentablemente, cuando es después del mes de edad, simplemente nos queda la parte paliativa. Y si es que mejora, primero hacen una adecuación. Si no mejora, le hacen paliativa. Pero si mejora, ya le hacen la correctiva. Entonces, es por eso que es necesario diagnosticarlos tempranamente, no dejarlos ir de nuestro hospital sin un diagnóstico. Y si tenemos duda, que regresen los pacientes. Que regresen los pacientes, ¿ya? Porque en realidad cualquiera se nos puede pasar, más aún que nosotros no aplicamos un protocolo adecuado de tamizaje. Bien. Entonces, aquí de manera rápida les voy a hablar, aunque ya las tres patologías que les he mencionado ahí, yo creo que han quedado claras. Pero aquí, por ejemplo, estos son defectos cardíacos que en comparación, ¿quiénes tienen más cianosis? ¿Quiénes son dependientes del ductus? Dijimos que el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, como toda la parte izquierda está hipoplásica, entonces necesita, pues no, necesita el ductus. Necesita el ductus, por lo tanto, es ductus dependiente. ¿Sí? En la coartación de aorta, cianosis, va a haber mayor cianosis diferencial entre miembros superiores e inferiores. ¿Depende del ductus? Sí.
Sí, depende. Cuando al menos es crítica, sí depende. Cuando es crítica, tú vas a ver un corazón inmenso en la radiografía. Y además le tenemos que colocar, ¿qué? Prostaglandina. Entonces, sí o sí tenemos que saber en la coartación de aorta, que es este ejemplo de acá, que el paciente necesita prostaglandina. El arco aórtico interrumpido, miren cómo es el arco aórtico interrumpido, que hay 3 tipos, ¿no? Miren aquí cómo va. El arco aórtico interrumpido es cuando su mismo nombre lo dice, no continúa con la descendente, sino que aquí se continúa un ductus que posteriormente se continúa como descendente. Acá también hay otro tipo, que es el tipo B. Acá, como ven, están los 3 vasos supraórticos, 2 vasos supraórticos, y solamente la parte ascendente de la aorta se queda con un vaso supraóptico y los otros 2 sale de la parte descendente, ¿no? De la parte descendente, que es continuación del ductus. Ese es el arco aórtico interrumpido. Igual acá, por ejemplo, tenemos, cuando hablamos, hay lesiones obstructivas del lado derecho y hay lesiones obstructivas del lado izquierdo. Las del lado izquierdo es las que ya mencionamos, cuando la aorta está hipoplásica, hay problemas a nivel de la mitral, todo del lado izquierdo. Y cuando hablamos del lado derecho, es más la parte afectada, por ejemplo, a nivel de la tricúspide o a nivel de la pulmonar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a la tetralogía de Fallot, ¿no? Existe una tetralogía de Fallot crítica. A pesar que es tetralogía de Fallot, existe una rosada y otra que necesita ser intervenida porque está con atresia pulmonar. Esa sí necesita una intervención de emergencia. Cuando está con atresia pulmonar, ¿es cianótica? Sí, el paciente está muy cianótica y es dependiente del ductus, ¿no? Bien, aquí nada más para mencionar la estenosis pulmonar cuando es grave y estenosis pulmonar también crítica, pues, ¿no? La atresia tricuspidia, cianosis, y anomalía de Einstein también te da cianosis. Pero aquí no es tan necesario apurarnos con la prostaglandina porque posiblemente en estos casos podría o no ser ductus dependiente. Bien, igual acá, en la transposición de grandes arterias, ¿es cianótico? Sí. ¿Es ductus dependiente? Ya lo vimos, exactamente, ¿no? Y así otros más, por ejemplo, otro tipo de patología cuando hay defecto del canal auriculoventricular, que lo vemos mucho en los síndromes de Down. Ellos van asociados con CIB y alteración del canal auriculoventricular, ¿no? Bien. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba. A veces necesitan algunos pacientes de manera emergencia, se les califica como una emergencia porque necesitan tener una mayor cámara de mezcla, ¿no? Se le hace la atrioseptostomía o el Rashkin. Se introduce el catéter por el lado derecho, llega hasta el lado izquierdo pasa el foramen oval, llega hasta el lado izquierdo, la aurícula izquierda, lo insuflan y lo traccionan hacia atrás. Lo traccionan y se abre el foramen oval, quedando una buena cámara de mezcla. La prostaglandina que se debe de preparar adecuadamente a partir de 0.01, ¿ya? Para que dé efecto y tener cuidado con los efectos colaterales. Tengo un pacientito que está tranquilo, le he colocado su prostaglandina, está de repente sin apoyo oxigenatorio y de pronto empieza a hacer apneas, porque uno de los efectos colaterales de la prostaglandina son las apneas, es la fiebre. No es que mi paciente sea infectado, sino que uno de los efectos también es la fiebre, la vasodilatación. Entonces hay que tener bastante cuidado con la prostaglandina y en aquellos pacientes cianóticos con hiperflujo que yo estoy colocando algún diurético, tener bastante cuidado también con el flujo renal y con la función renal. ¿Ya? Entonces, cuando utilicemos la prostaglandina, ojo, mucho cuidado. Bien.
Bien, esto es de manera general, no son necesariamente las críticas, pero me pareció interesante saber más o menos cuáles son los factores que se pueden estar asociando a una cardiopatía congénita, que es importante tenerlos en cuenta porque yo necesito, en primer lugar, hacer un buen examen clínico. Si es un neonato, aplicar mi protocolo de tamizaje para cardiopatías congénitas críticas, pero en todo paciente en general, en pediatría, es necesario tener en cuenta estos factores de riesgo que me pueden estar haciendo pensar mientras yo realizo la atención pediátrica. Yo puedo decir, de repente este paciente tiene alguna afectación cardiológica que está asociada a lo que yo estoy viendo. Entonces, por ejemplo, aquí los factores asociados con una mayor enfermedad para cardiopatía congénita son el embarazo multifetal. Según el odds ratio, sale elevado. En este tipo de pacientes yo puedo encontrar de repente alguna alteración a nivel de el tabique interventricular o el tabique interauricular. Por ejemplo, otros factores importantísimos en la madre diabética. Importante ver los antecedentes prenatales, antecedentes maternos. Una madre diabética puede estarse asociando con algún otro problema cardiológico, por ejemplo. Puede estar alterado en obstrucciones de repente del tracto de salida del ventrículo izquierdo o obstrucciones del tracto de salida del ventrículo derecho, que ya les mencioné, ¿no? Bien, otro factor asociado pueden ser los trastornos sistémicos del tejido conectivo. De repente un paciente debuta con lupus, con artritis. Estos pacientes también pueden presentar alguna patología, como una heterotaxia u otras, o miocardiopatías, una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? El tabaquismo en la madre también me puede traer consigo algunas patologías cardiológicas, como por ejemplo, obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Cuando hablo del ventrículo derecho, ¿qué se me viene a la mente? Arteria pulmonar, válvula tricúspide, ventrículo derecho, el tronco arterioso, ¿no? O algunos medicamentos que también me pueden traer alguna complicación cardiológica, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, los AINES pueden estar asociados a la transposición de grandes arterias, ¿no? O de repente a otra patología como la válvula aórtica bicúspide. La válvula aorta bicúspide es un problema que podemos encontrar en los niños cuando en el examen clínico nosotros encontramos un soplo a nivel de foco aórtico, ¿ya? Otra patología que puede estar asociada es, por ejemplo, la historia familiar de alguna enfermedad coronaria. Hay que también preguntar la historia familiar porque es importante, se pueden estar asociando a cierto tipo de cardiopatías o algún síndrome, ¿no? Los trastornos genéticos, un síndrome de Down, síndrome de Edwards, ¿no? Síndrome de Turner. Estos síndromes, a veces, muchos de ellos se prefiere dar solamente a estos pacientes la parte paliativa, nada más, porque son pacientes que tienen una sobrevida muy corta, entonces se prefiere no operar, sino pues aplicarles la parte paliativa, ¿no? Sin embargo, hay síndromes de Down que tienen solamente CIB y ellos fácilmente hacen su vida normal, con un CIB, hasta con un canal auriculoventricular. Se pueden operar, un ductus se pueden operar y normal, ¿no? El síndrome de DiGeorge, que también se ve. Otro tipo de síndromes, ¿no? El síndrome de Kabuki es un síndrome que acá lo he visto también, que está en relación. Este síndrome tenía tetralogía de Fallot, me acuerdo. Otro tipo de síndromes, por ejemplo, el síndrome de Marfan, es importante. Los pacientitos que ya tienen establecido este síndrome de Marfan, en ellos podemos encontrar dilatación de la raíz aórtica. Perdón, un ratito. Perdón.
Ya, entonces en los síndromes de Marfan nosotros podemos encontrar muchas veces esto es familiar, ¿no? A veces es la mamá, los hijitos que vienen. En el síndrome de Marfan lo que se puede encontrar es, como les mencionaba, la dilatación de la raíz aórtica. Entonces en ellos es necesario hacerle un ecocardiograma porque necesitamos realizar las mediciones de toda la aorta, ¿no? La aorta ascendente, el arco aórtico, la aorta descendente. Así como también el síndrome de Noonan, que es común. Otros síndromes como la enfermedad de Pompe, que puede traer consigo una miocardiopatía, o la distrofia muscular de Duchenne. Hace poco expusimos un caso de un pacientito con Duchenne que llegó al Santa Rosa, un pacientito de 10 añitos, en el cual cómo era su historia de manera rápida, se los digo así como que en 5 minutos. Desde que el niño nace, la mamá nota un retraso del crecimiento psicomotor. Entonces la mamá lo había estado llevando solamente a terapias. Cuando la mamá, a los 2 años de edad, observa que el niño caminaba de puntas, entonces tenía como una tracción a nivel del músculo aquiliano, del tendón aquiliano, perdón. Entonces la mamá continúa con las terapias. A pesar que ella dice que la ha llevado a atenciones pediátricas, nunca se pensó en este tipo de enfermedad, que es la enfermedad de Duchenne, ¿no? Que es una distrofia muscular. ¿Qué pasa? El niño a los 8 años lo operan de esta retracción a nivel del tendón aquiliano, lo operan y llega al Hospital Santa Rosa, en donde estaba la neuróloga pediatra, lo observa y ella le envía unos exámenes a Lima y sale genéticamente alteración en este gen, ¿no? Alteración en la distrofina, y se diagnostica como un síndrome de Duchenne. ¿Qué tal, doctora? La característica de estos síndromes es que ataca también al miocardio. Entonces este pequeño, cuando estaba en Santa Rosa, se contagia también de COVID y le hacen una eco porque llamaba la atención el tamaño de su corazón. Había tenido una miocardiopatía dilatada y cuando le hacen la ecografía presenta un coágulo a nivel del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Que estos pacientes, cuando son diagnosticados muy tardíamente, ya no se puede hacer mucho. Al paciente se le dio todo el tratamiento para una miocardiopatía dilatada, que es las consecuencias que te va a dar la distrofia muscular de Duchenne a largo plazo. Pero esto se puede evitar un poco si es que el paciente empieza con su tratamiento de corticoides a temprana edad, cuando se diagnostica la enfermedad de Duchenne, la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, es por eso que cuando nosotros sospechamos en algo, hay que siempre pedir pues interconsultas, ¿no? Neurología pediátrica, más aún si hay, ¿no? Neurología pediátrica, cardiología pediátrica, porque a veces podemos encontrar algo más que nos puedan dar luces acerca de la patología. Hasta genética, ¿no? Porque le hicieron un estudio genético al paciente y ahí salió positivo para Duchenne. Bien. Así como también variantes genéticas, el GATA4, ¿no? Bien, se hizo una comparación entre 2 estudios. Un estudio que se ha hecho hace muchos años atrás, donde esta institución en donde lo realizaron no tenían esta prueba de detección para cardiopatías congénitas críticas a través de la pulsioximetría, y en Suecia, donde desde el 2014 se está ya aplicando este protocolo. Entonces, de manera general, se vio que aquí las muertes habían sido en mayor cantidad, 15 muertes, y los pacientes no se le habían diagnosticado durante la hospitalización del nacimiento. En cambio, cuando ya se aplicó el protocolo de tamizaje, esta mortalidad fue muy poca. Murieron durante la hospitalización sin haber sido solo diagnosticados. Ya, gracias. No se diagnosticaron por errores. Entonces, lo que sí se diagnosticó fue durante la necropsia. Entonces,
podemos observar nosotros que la mortalidad se reduce cuando el protocolo para tamizaje de cardiopatías congénitas críticas es aplicado. O sea, definitivamente se va a reducir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de detección de estas cardiopatías a través de la pulsioximetría? En primer lugar, minimizar la morbimortalidad asociado con el diagnóstico tardío, que ya se mencionó, pero además la pulsioximetría, cuando es adecuadamente utilizada, nos puede también dar causas no cardíacas en las cuales nosotros podemos pensar, como por ejemplo que se trate de una sepsis, una taquimia transitoria, una neumonía, ¿no? Hipertensión pulmonar o un neumotórax, ¿no? Algún problema respiratorio o pulmonar. Entonces, no solamente la pulsioximetría me sirve para las cardiopatías congénitas críticas, sino también puede ser otras causas no cardiológicas. Bien, entonces, ¿qué pasa en aquellos pacientes, como ya se mencionó, que no se han detectado al inicio estas patologías de cardiopatías congénitas críticas? Pues en aquellos básicamente que son dependientes del ductus, como ya hemos visto, puede traer consigo algún problema, ¿no? Acidosis metabólica, estos pacientes fallecen por shock cardiogénico, ¿no? Como hay hipoxemia, como ustedes han visto, cuando por ejemplo se cierra el ductus arterioso y no pasa el flujo, estos pacientes van a tener hipoxemia y con ello convulsiones, ¿no? O como hay hipoxemia, ustedes saben que puede tener también lesiones multiorgánicas, ¿no? O lesión de algún órgano, algún otro órgano, ¿no? Y el riesgo de mortalidad llega al 30% en aquellas cardiopatías congénitas críticas no diagnosticadas. Por eso, como les mencionaba, la transposición de grandes arterias es una de las patologías, una de las cardiopatías críticas que se debe diagnosticar de inmediato. O sea, esta debe ser intervenida en los 10 primeros días después del nacimiento. Porque si lo hacemos después, ya su mortalidad se eleva, ¿no? Y ya la geometría ventricular izquierda cambia. Entonces, tendrían primero que adecuar el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho antes de pasar a una cirugía correctora, ¿ya? Entonces, por eso es necesario diagnosticarlos de manera temprana. Bien, este es más o menos un flujograma que nosotros deberíamos de aplicar, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, le aplico el tamizaje cardiológico, es positivo, ¿yo qué estoy haciendo? Dos posibilidades. O tiene una causa cardiológica o una causa no cardiológica. En caso de que yo sospeche alguna cardiopatía, yo debo confirmar ese diagnóstico. ¿A través de qué? De la realización de otras pruebas, ¿no? Puede ser un ecocardiograma o en consecuencia referir a cardiología pediátrica para que le realicen adecuadamente otros exámenes necesarios, ¿no? Ahora, pero no solamente para esto, sino que si el paciente es cianótico o es ductus dependiente, antes de referirlo yo ya tengo que actuar. ¿Cómo? Con la colocación de mi prostaglandina. Ahí yo ayudaría mucho al paciente, porque si yo no le coloco, el paciente puede irse al shock cardiogénico y no lo ayudo. Shock cardiogénico y lesión multiorgánica, porque a veces la hipoxemia les produce todo lo que les menciono, ¿no? Y posteriormente, si es que se trata de un paciente con una cardiopatía congénita crítica, hay que referirlo a un centro de mayor complejidad para que éste sea intervenido tanto quirúrgicamente o por vía percutánea si es que lo requiere. Bueno, esta es la estadística que mencioné. Según aquí en la clínica, todos los que se están realizando la cantidad de ecocardiogramas, aquí para mencionar de que hay ciertas cardiopatías congénitas que ya se han diagnosticado, ¿no? No al nacimiento, lógicamente, que sería bueno de repente la aplicación de este protocolo en todos los nacimientos que hay acá. Entonces, de esa manera se aplica el protocolo, ¿no? Pero sí se han encontrado otro tipo de patologías en la parte pediátrica,
¿no? Como por ejemplo, este es el síndrome de Kabuki que les mencioné, que se encontró una coartación de aorta más una comunicación interauricular. Han venido pacientes también posoperado en muy buenas condiciones y con unos informes realmente que da mucho gusto, ¿no? Han sido muy bien operados, muy bien intervenidos. Estenosis pulmonares, hemos visto también doble salida del ventrículo derecho. Este pacientito de aquí fue un neonato, él sí fue un neonato, ¿no? A él sí se le encontró esta doble salida del ventrículo derecho y tenía además dextrocardia. A él se le refirió inmediatamente, ¿no? Y otra patología rara también, que es una fístula coronaria, que se encontró de izquierda a aurícula derecha. También es una patología muy rara, ¿no? Entonces, neonatos se ven en un alto porcentaje, acá se evalúan, y de ahí todos los pediátricos, ¿no? Incluso se ha tenido hasta pacientes entre 10 a 15 años. Listo. Eso sería todo. No sé si tendrán alguna pregunta. El protocolo siempre es importante recordarlo, ¿no? Para que su aplicación sea adecuada. Y el protocolo nos va a servir mucho a todos, ¿ah? Y nos va a ayudar no solamente a nosotros, sino principalmente al paciente, ¿no? Porque no se nos va a escapar ningún problema de cardiopatía en ese caso. Sí, dime. Sí. Respecto al protocolo que encontré, que era de 2024, ya, del Hospital Cayetano Heredia, en donde tenía otros puntos de corte con respecto a lo que se usaba para la funcionometría. Por ejemplo, en la diferencia de la funcionometría en brazo y pie, utilizaban en vez de 4, utilizaban mayor o igual a 2 y así, por ejemplo, en lugar de colocarlo como positivo cuando eran 3 veces, se podría decir entre 90 y 94 o mayor o igual a 2, utilizaban solamente si se repetía 2 veces. Entonces estaban a la tercera duda, no simplemente como que sean 2 veces duda para que considerarlo como positivo. Si bien es cierto, también en esa misma guía mencionaban que aumentaban la cantidad de falsos positivos. Esto también ayudaba a que dentro de estos falsos positivos se encontraran otro tipo de enfermedades, como usted mismo mencionó el último, que no sean tipo cardíaco. Sí, lo que pasa es que hay diferentes estudios, pero el que más es aceptado por la Sociedad Americana de Pediatría es este protocolo. Lo que pasa es que están surgiendo estudios no solamente a diferentes altitudes. Depende también a qué altitud lo están haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, este es básicamente lo que ahora se está teniendo en cuenta. Ahora, si tú hablas fisiopatológicamente, tú puedes encontrar una diferencial normal de 1% entre miembros inferiores y superiores, y se dice que hasta 3% se puede esperar normalmente, fisiológicamente, pero esto varía de acuerdo en qué altitud tú te encuentras. Sí, pero eso es lo que mencionan. De hecho, van a surgir diferentes trabajos en donde no consideran aquí de repente más del 4%, sino consideren más del 2%, ¿no? Entonces, esos son trabajos que recién se están realizando, pero este es el último que se está utilizando en la Sociedad Americana de Pediatría. Exacto. Sí, porque aquí incluso hablan de un trabajo multicéntrico en donde han quedado ya con este protocolo, ¿no? Estudios de diferentes ensayos, ¿no? Multicéntrico. Y yo creo que también mencionaban ahorita que tú me haces acordar de los falsos positivos. En el caso de los falsos positivos, que es un mínimo porcentaje, hay que también pensar en las otras patologías no cardíacas o descartar, según el flujograma que les mencioné,
a través de otros exámenes. Decían de que habían hecho un estudio con las mamás que habían tenido falsos positivos, que las mamás como que no se molestaban en que a sus niños les hagan otros estudios, más bien para ellas era como que satisfactorio saber de que le descartan otro tipo de patologías, ¿no? Pero sí, efectivamente hay falsos positivos, me parece que en un 0.6%. Porque en realidad lo que está protocolizado, hasta donde yo tengo entendido, este protocolo tiene que ser para detectar las cardiopatías congénitas críticas. Lo primero que se hace no es buscar esas patologías, sino buscar otro tipo de patologías no cardíacas, y finalmente como última opción se toma las patologías cardíacas y se requiere, por así decirlo, al cardiólogo pediatra. Claro. Si bien es cierto, estas patologías son las menos frecuentes, ¿no? Las más frecuentes son las patologías y las patologías. Sí, las que hemos mencionado, las no cardíacas. Las no críticas, por así decirlo. Claro, sí. Por eso yo aquí en esta exposición creí conveniente hablar acerca de las cardiopatías congénitas críticas, pero ojo, también hay ciertos factores de riesgo asociados a cardiopatías congénitas en general, porque como ya mencioné, de 600,000 nacidos vivos, el 1% corresponde a cardiopatías congénitas, que son 6,000, y de estos 6,000 yo espero que la cuarta parte tenga una cardiopatía congénita crítica, ¿no? Que es aproximadamente 1,500, ¿no? Entonces, así es de manera general. No sé si tendrán alguna otra pregunta, pero este protocolo es importante, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta, y porque en el brazo derecho, y siempre estar pendientes, porque tú le puedes decir a la encargada brazo derecho, miembros inferiores, pero te lo toman en el brazo izquierdo, y en algún miembro inferior no, pero tiene que ser en el brazo derecho. Sí. Yo creo que es importante conocer este protocolo, teniendo en cuenta que también es fácil de, digamos, de realizar. Este protocolo de detección ya lo están, digamos, manejando. Sí, doctora. En eso estamos. En el protocolo, como yo entiendo, se tiene que hacer a todo recién nacido dentro de los primeros. Exacto, exacto, exacto. Una saturación baja por debajo del 95. Ajá, sí, sí. Era ese paciente que le tiene que hacer supuestamente todos los estudios. Exacto, todos los estudios. Para descartar una cardiopatía, programa que es el estándar, claro, para detectar una cardiopatía congénita. Claro. Nosotros tenemos, digamos, bastantes pacientes que nacen con problemas con cardiopatía muchas veces los pacientes con sospecha de cardiopatía son derivados a riesgos hospitales. Y sería ideal, teniendo en cuenta la gran cantidad de pacientes complejos que se reciben, digamos, poner en práctica este protocolo de detección de cardiopatía. Y acá ya se comprometió a la disciplina que sí, doctora, justo le cuento que claro, este protocolo tranquilamente se puede sí, implementar, sí. Sí, sí, pero yo creo que también para hacer este protocolo sería importante, doctora, tener la estadística como hospital, como que yo lo estoy trabajando ahorita recién, en realidad, porque no he tenido mucho tiempo. Es la estadística de las cardiopatías congénitas en general de un hospital. Me sale el porcentaje y de esas cuántas he encontrado yo críticas, porque eso me va a servir como antecedente para hacer mi protocolo. Entonces, sí es muy bueno manejarlo. Como le vuelvo a repetir, yo cuando he llegado al hospital no utilizaban utilizaban uno anterior, en donde la diferencial todo era 3%, menos de 3%. Entonces, este es otro que ha salido posteriormente, y hay que ver otros estudios, como dice el doctor, del 2024 que él ha visto, que es diferente, ¿no? Porque esto va cambiando, con el tiempo va cambiando, ¿no? Ya la nueva norma técnica ya lo contempla, también sí. Evidentemente tenemos implementado a nivel de todo el hospital. Entonces, los hospitales ya lo estamos implementando, ya lo estamos haciendo. Y es necesario, digamos,
que tenga ya un monitoreo, digamos, porque nosotros no contamos con cardiología, con cardiología general. Digamos, sería, se dice tenemos una persona, con el espíritu, se puede implementar, digamos, con los pediatras que hacen una neurología. Claro, doctora, como ha visto, es un protocolo muy sencillo. O sea, usted puede decir que le den la diferencial entre miembro superior, porque usted ya sabe que es el derecho. O sea, usted lo puede especificar, ¿sabes qué? Dame el diferencial en su miembro superior derecho, y utilizan, me parece, saturómetros con no son directos, sino que tienen sus onditas, ¿no? Sí. Utilizan con reusables y también desechables, ¿no? Entonces puede usted pedir la diferencial entre esas dos. Si usted encuentra una duda o tiene una duda, entonces ya lo refiere inmediatamente a cardiología. Pero sí es fácil de aplicar, ¿no? Aunque se nos pasa a veces, pero no se olviden de los pulsos también. Se nos pasa, los pulsos es importante, el pulso pedio, el pulso tibial, el femoral. Si ustedes ven que tiene un pulso muy pequeño, con una amplitud muy corta, o no tiene pulso, algo está pasando aquí. Mejor que lo vea primero el cardiólogo, porque incluso en el hospital donde estoy, yo recién llevo unos meses, había un pacientito, porque hemos tenido bien complejos. Ahí, por ejemplo, hemos tenido una coartación de aorta, que es difícil de diagnosticarlo, más aún con el ecógrafo que tenemos. Entonces, ¿por qué llamó la atención? Porque le vimos como que una válvula aórtica hipoplásica, y después seguía el arco, era hipoplásico, y después cuando le hemos hecho en supraesternal la vista, había una turbulencia a nivel de la aorta descendente. No, le hemos tomado un Doppler ahí, y salía efectivamente el signo de las aletitas del tiburón. Entonces era una coartación de aorta. Desaturó, lamentablemente ya nos lo habían aceptado en Lima, pero muy tarde ya. Le colocamos prostaglandina, todo, pero el pacientito no, es que era una coartación de aorta crítica. Entonces a ellos hay que intervenirlos inmediatamente. Tuvimos también una atresia pulmonar que sí la logramos enviar. La atresia pulmonar estuvo con prostaglandina. Ahorita tenemos una transposición de grandes arterias, ¿no? Que está ahí. Hemos tenido tetralogías de Fallot junto con un falocele. Hemos tenido un pacientito con múltiples malformaciones y además un drenaje venoso anómalo pulmonar intracardíaco. Falleció. O sea, ya esos son pacientes que realmente su pronóstico de vida es muy malo. Entonces sí tenemos esas patologías, ¿no? Sí tenemos esas patologías. Y bueno, cada vez yo estoy viendo más, ¿no? Y realmente yo me quedo sorprendida de dónde salen tantos. Y de qué hablar de los ductus, ¿no? Varios prematuros con su ductus arterioso que a veces los descompensan. Sí. Pero bueno, mientras más le pongamos interés a esto, creo que la probabilidad de equivocarnos de todos, porque yo también me incluyo, va a ser menor, ¿no? Va a ser menor, y eso nos ayuda a nosotros también, porque ya viene como que un filtro, ¿no? Viene la saturación, ya cuando llega a ti, ya como que tú ya vas de frente, algo está pasando aquí, ¿no? Sí.